Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta su clase de Buenas tardes, literatura. Miss. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a trabajar literatura el día de hoy. Sí, vamos a conocer un tema muy simpático, muy bonito. Vamos a ir a él. El día de hoy vamos a conocer el romanticismo francés. En especial vamos a conocer al autor Víctor Hugo con su obra Nuestra Señora de París. Cuando hablamos de romanticismo, chicos, ¿qué es lo que les llega a ustedes a la mente? ¿Qué es lo que se imaginan? ¿O con qué relacionan ustedes la palabra romanticismo? Amor, Con el Una amor. historia de amor. el amor. Ah, con historias de amor, ¿no? Muy bien, todos me responden lo mismo, ¿no, chicos? Serenata. Serenata, dicen por allí, con amor. Serenata. Una historia, ¿será una historia feliz o una historia triste, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Feliz. Feliz, ¿no? Muy bien, chicos. Feliz. Vamos a ver entonces de qué trata el tema el día de hoy. Sí, vamos a leer. Apaguen, por favor, sus micrófonos para que no haya interferencia. Feliz, ¿no? Muy bien, vamos a leer. El romanticismo francés. El romanticismo francés. El romanticismo surge en Alemania. Alemania es donde va a surgir esta corriente romántica, el romanticismo, con el grupo llamado Sturm und Drang, que significa tormenta y pasión. Son un grupo de autores, de poetas, que se encontraban en Alemania, en su tierra natal, y ellos fueron lo que incentivaron o que crearon esta corriente, el romanticismo. El romanticismo va a rechazar el neoclasicismo, es decir, va a rechazar lo clásico donde se habla de Dios, lo clásico donde se habla del héroe también. Su contexto histórico, es decir, desde dónde surge, cuando nos ubicamos en la historia, el romanticismo va a surgir en la Revolución Francesa, en esa etapa de la historia muy importante que vamos a estudiarla más adelante, en la Revolución Francesa. En Francia, con la obra teatral Hernani de Víctor Hugo, él es Víctor Hugo, se va a dar el nacimiento oficial del romanticismo en Francia, pero recuerda que surgió en Alemania, es decir, aquí los franceses, es decir, el país de Francia, va a adoptar esta corriente del romanticismo, ¿sí? Va a adoptar y va a realizar esta corriente en el país de Francia. ¿Sí? Querían preguntar, creo, por allí. Vamos a ver las características de esta corriente. Xochitl, se te escucha bien entrecortado, hija. Miss, pero a veces no funciona bien el romanticismo. Ah, no funciona. ¿Por qué no funciona bien el romanticismo, Alexa? Porque a veces pelean. Ah, aquí nos habla Alexa, ¿no? De que en el romanticismo a veces también hay peleas. A ver, vamos a ver. Sí, en las siguientes obras que vamos a ver, los temas, hay también a ver peleas, conflictos. A ver, vamos a ver. Características del romanticismo de esta corriente literaria. Nos habla que se da valor a lo nacional y a lo popular. Si estamos hablando de nacional y popular, entonces van a hablar de sus países, van a hablar de Alemania, van a hablar de Francia, no van a hablar de Egipto, no van a hablar de Perú, sino van a hablar de su ciudad, de su país natal. Aquí en el romanticismo, los sentimientos, lo que uno siente, va a ser mucho más importante de lo que uno piensa, ¿sí? Es por eso que en el romanticismo los sentimientos predominan y son más importantes que el uso de la razón, del pensamiento. Ellos, en el romanticismo, se nota una gran preocupación por la historia. Recuerda que ellos se encuentran en la Revolución Francesa, es decir, van a hablar sobre la historia, entre el contexto donde se desenvuelve. Aquí en el romanticismo es muy individualista, ¿no? Hablan mucho de los sentimientos, pero del escritor, supongamos, ¿no? O de la persona que va a narrarte esta historia que tú vas a leer. Y en el romanticismo también vamos a ver la ansia de la libertad. Los temas del romanticismo, de estas obras que surgieron durante este género literario, van a ser la libertad,
Nos van a hablar también sobre el amor y también sobre la muerte. También se va a hablar sobre la religión. También va a estar como tema de estas obras románticas la crueldad y el mundo de la cárcel. Esos son algunos temas que va a tratar romanticismo. Como puedes ver, no todo es amor, no todo es amor y ay, qué bonito, ¿no? Hablan de la muerte, nos hablan de la crueldad y el mundo de la cárcel en las diversas obras que van a surgir con el romanticismo. Vamos a ver un autor predominante en el romanticismo, que es Víctor Hugo. Víctor Hugo nació en 1802 y falleció en 1885. Mira, hace cuántos años. Víctor Hugo era un poeta, realizaba poesías, también era novelista, escribía novelas, dramaturgo, dramas y también aparte era político francés. Era el representante del romanticismo en su país. Recuerda que el romanticismo surgió en Alemania, pero aquí Víctor Hugo tomó este romanticismo de Alemania y lo llevó a su país. Es por ello que Víctor Hugo es el mayor representante del romanticismo en Francia. Él planteó las bases del romanticismo en su obra teatral, que es Cromwell. Esa es una obra que él escribió y la llevó al teatro. Fue miembro de la Asamblea Nacional Francesa, del Senado francés y la Academia Francesa. Este tercer punto nos habla de su vida como político. Sus obras poseen un espíritu renovador y una fuerza vital sin igual, ¿no? Es decir, tú lees alguna obra de Víctor Hugo y te va a transportar, te va a sentir tal vez identificado con los personajes, lo cual te va a dar una fuerza. Víctor Hugo va a mostrar su profundo conocimiento del ser humano y el interés que él tenía por la historia. Y la mayoría de sus personajes evidencian y se nota y se ve el deseo de la libertad y la búsqueda de la justicia. En ellos son algunas características que hemos visto del autor Víctor Hugo, este autor francés. Sus obras más representativas son en la poesía Hojas de Otoño, en el teatro Cromwell y Hernani, y en la narrativa, es decir, como un libro, ¿no?, que podemos nosotros leer para comprenderlo mejor, es Nuestra Señora de París y Los Miserables. Los Miserables inclusive se ha realizado una película de Los Miserables, ¿no?, de esta obra de Víctor Hugo. Entonces, chicos, hemos visto el romanticismo francés, pero hemos podido evidenciar cuando hemos leído que el romanticismo surge en Alemania, ¿sí? Y luego, con el pasar del tiempo, Francia va a adoptar esta corriente literaria. Continuamos entonces, chicos, con las preguntitas. Muy fácil, muy fácil. Si han estado atentos, van a desarrollarlo sin ningún problema. Miss Alemania. A ver, vamos a sacar los nombres, chicos. Xochitl García. Xochitl García, el romanticismo surge en Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Muy bien, Xochitl, en Alemania. No surgió en Perú, ni en Francia, ni en Inglaterra. Pregunta 2. Le hago la pregunta. Ay, no sale. Carlos Javier. Carlos Javier, es una característica del romanticismo. ¿Cuál será una característica del romanticismo, Carlos Javier? Deseo de la libertad. Ya, muy bien, Dafne, pero era el turno de responder de Carlos Javier, Dafne. Entonces, ¿cuál era, Carlos Javier, la característica del romanticismo? Carlos Javier, ¿se encuentra allí, Carlos Javier? Yo lo vi, Carlos Javier. Parece que todavía no se conecta, no lo veo a Carlos Javier por aquí, pero Dafne ya nos respondió, ¿no? Muy bien, es el deseo de libertad. Muy bien. Pregunta 3, saco el nombre. No veo. Valentina Guerrero, máximo representante del romanticismo en Francia. ¿Quién fue? Ya, Valentina Guerrero.
Miss, yo sé. A ver, espera, vamos a pegar un grito a Valentina, ¿ya? A ver, Valentina, ¿cuál es el máximo representante del romanticismo en Francia? Edgar Allan Poe, bueno, él hacía terror. Walter Scott, Alejandro Dumas, Charles Dickens o Víctor Hugo. Walter Scott. ¿Cuál será? Acá me dice Walter Scott, ¿no? Chicos, a ver, Alex me decía, Valentina. La A. La A me dice aquí, Valentina. Alexa, tú que me decías que tenías respuesta, Alexa, ¿cuál será, Alexa? ¿La A, la B? Creo que es la Víctor Hugo. Ah, muy bien, Alexa me dice Víctor Hugo, ¿no? Muy bien, Alexa, sí, es Víctor Hugo. Es Víctor Hugo, el mayor representante del romanticismo en Francia. Sí, justo hemos estado leyendo de él, chicos. Hay que prestar un poquito de atención, ¿sí? Ni yo la salía de paso. Ah, ya sabía la pregunta, ¿no? Christopher Reategui. Vamos a ver, Christopher, pregunta 4. En la pregunta 4 nos dice, ¿es verdadero respecto a la vida de Víctor Hugo? Es decir, aquí te van a dar 5 alternativas y tú tienes que decirme cuál era lo que representa en la vida de Víctor Hugo. ¿Fue senador? ¿Fue alemán? ¿Vivió en Norteamérica? ¿Fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española? ¿Murió en Italia? ¿Cuál será? ¿Cuál será, Christopher? Christopher me dice que fue senador Víctor Hugo. ¿Cuál será? A ver, ¿fue alemán? No, porque él era francés. Vivió en Norteamérica un tiempo. No nos habla que fue norteamericano. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española, tampoco nos lo dice. Y murió en Italia, tampoco nos dice, ¿no? Entonces fue senador. Muy bien, excelente, Christopher. Gracias, está muy atento, Christopher. Pregunta, ¿qué era senador? Senador, el senador es allá en Francia, en otros países, lo que acá hablamos y decimos como el Congreso. Es decir, el Senado allá es el Congreso, y aquí, entonces, el senador viene a ser el congresista. Ah, ya. Y aquí es el Congreso, ¿no? Continuamos, a ver, voy a agrandarlo aquí. Ya, pregunta 5. Pregunta 5, voy a sacar el nombre del estudiante. Brisa Soriano. Brisa, obra de Víctor Hugo en donde se dan las bases del romanticismo. ¿Cuál será? ¿Cuál será, Brisa? Es una de sus obras donde se dan las bases del romanticismo. ¿Cuál será? ¿Cuál será allí, Brisa? ¿Recuerdas las obras que hemos visto? ¿Cuál será? Los Miserables. ¿Los Tres Mosqueteros hemos visto? Vamos descartando, ¿sí? Los Tres Mosqueteros no hemos visto que los Tres Mosqueteros pertenezcan a Víctor Hugo, entonces no es. ¿Cuál será? Hernani, Cromwell. Son lo que es teatro, ¿no? Cromwell y Hernani es teatro. ¿Cuál será? Los Miserables o Nuestra Señora de París. ¿Cuál será? O Cromwell. Nuestra Señora de París. A ver, vamos a ver. ¿Cuál será, Brisa? Nuestra Señora de París. Mira, te soplo aquí, Brisa. Está entre Hernani, que es teatro, y Cromwell, que también es teatro. ¿Cuál de los dos? Lo hemos visto, Brisa, en sus características. ¿Cuál fue las bases del romanticismo? Con la letra C, Brisa. ¿Con cuál, Brisa? C. Con la C, muy bien, excelente. Cromwell. Con Cromwell. Muy bien, Brisa, excelente. Excelente. Aquí tenemos preguntas en relación a su obra, Nuestra Señora de París. Vamos a ir a la siguiente hojita para ver, ¿sí? Vamos a ver. Esta es un mapa conceptual sobre su obra, Nuestra Señora de París, que vamos a verlo y responder las preguntas que continúan, ¿sí? Primero vamos a ver este mapa conceptual.
Esta es una obra narrativa de Víctor Hugo. Se llama Nuestra Señora de París. Recuerda, París, Francia. El autor es Víctor Hugo. Recuerda que Víctor Hugo es el mayor representante del romanticismo francés y cultivó todos los géneros, no solamente el romanticismo. Fue miembro del Senado y de la Academia Francesa. Nuestra Señora de París tiene como género narrativo y como especie novela. Se desarrolla el ambiente de esta obra, es la Catedral Gótica de Notre Dame. Esta es el escenario donde se desarrolla esta obra, la Catedral Gótica de Notre Dame. ¿Qué nos habla en esta obra? De la obsesión desmedida de Frollo por Esmeralda, y Quasimodo es enviado a raptarla, ¿no? Aquí nos va a hablar de una persona que estaba enamorado, ¿no? Pero ese amor que sentía ya fue llevado a una obsesión y se envía a otra persona, que es Quasimodo, para que la pueda raptar, es decir, para que la secuestre, ¿no? Aquí nos habla que intervienen unos personajes y así es como va a surgir el amor entre Esmeralda, que era una gitana, y una persona que se llamaba Febo, ¿no? Miss, Sí. Miss, Sí. Pusieron una película de eso que se llamaba El Jorobado, no sé. El Jorobado de Notre Dame, ¿no? Claro, mira, para que puedan entender los niños. Claro, esta película, esta película ha sido inspirada en Nuestra Señora de París, ¿no? Muy bien. Los chicos que han visto ya, Rafaela, por ejemplo, ya conectó, ya hizo conexión con la película de Disney, ¿no? Que es El Jorobado, que es una película un poquito triste. Yo sí la vi, Miss. Ah, muy bien, excelente, ¿no? En tercer grado. Yo la tengo aquí, mire. Ah, y también. Pero mi mamá casi se ponía a llorar. Sí, ¿no? Es un poco triste la historia, ¿no? Muy bien, chicos. Sí, porque se muere el hombre. Sí, ¿no? Aquí, miren, ya hemos visto que la película de Disney está inspirada en Nuestra Señora de París. Entonces ya más o menos recuerdan y saben cómo es la trama, ¿no? Entonces aquí vamos a seguir leyendo, chicos, un poquito la trama. Nos habla que Quasimodo, en la película que ustedes han visto, es aquella persona que tiene una joroba, un poco de aspecto, un poco feito, ¿no? Rescata a Esmeralda. Pero mira, aquí la obra es diferente. Quasimodo rescata a Esmeralda porque Frollo está obsesionado con ella, pero después Frollo igual llega a ejecutarla, es decir, la mató a Esmeralda, ¿no? O sea, su obsesión, ¿no? Le dijo, no, si tú no eres mía, no eres de nadie, y la mató a Esmeralda, y Quasimodo mata a esta persona que dio fin a la vida de Esmeralda, mata a Frollo, y Quasimodo muere junto a la tumba de Esmeralda. En este caso estamos viendo que no hubo final feliz para Esmeralda, ¿no? Y tampoco para Quasimodo, ya que él muere junto a la tumba de la persona aquí de Esmeralda, ¿no? Es una historia de amor. Ajá. El movimiento es romanticismo, va a rechazar el neoclasicismo. Aquí se habla del individualismo y subjetividad. Acá hablamos del individualismo, en este caso de Frollo, ¿no? Que él quería acomodar lugar a Esmeralda, a pesar que ella no lo quería. Aquí también nos hablan de la preocupación por el pasado. ¿Y esta historia? Y la valoración de lo popular que busca una identidad nacional. Porque aquí nos habla y se da esta historia en la Catedral de Notre Dame allá en París. Bien, chicos, ahora sí podemos responder las siguientes preguntitas. A ver, vamos a regresar a anterior. Muy bien, continuamos aquí. Sacamos el siguiente nombre. Uy, ¿dónde lo puse? Aquí está. Taira Flores. Taira, ¿cuál es el escenario de Nuestra Señora de París? ¿Cuál? La obra que hemos visto hace ratito, Nuestra Señora de París. ¿Dónde se desarrolla? La E. La E, muy bien, excelente.
En la Catedral de Notre Dame. Muy bien. Allí es donde se desarrolla esta obra. Vamos a subirte. Ya. Muy bien, chicos. Hasta allí todos han respondido las preguntitas. Muy bien, chicos. Los felicito. Vamos a regresar los nombrecitos a la cajita para volver a empezar. Muy bien, continuamos entonces. Xochitl García. En la novela Quasimodo que hemos leído así a grosso modo, ¿qué pasa con Quasimodo? ¿Qué es lo que tenía que hacer Quasimodo? Salvar a la chica. Sí, ¿no? Él llega a salvar a la chica, ¿no? Entonces llega a enamorarse de Esmeralda, logra casarse con la gitana Esmeralda, se casa, Quasimodo asesina a Esmeralda, es nombrado obispo o deja que ejecuten a Esmeralda. ¿Qué pasa con nuestro amigo Quasimodo? La A, ¿no? La rescata, ¿no? Pero aquí no tenemos la alternativa, ¿no? Pero nosotros sabemos que él busca rescatarla. Yo vi que la iban a ahorcar. La iban a ahorcar, ¿no? A Esmeralda. En este caso, Quasimodo se enamora, ¿no? Pero era un amor limpio, un amor puro, no como el amor que tenía Froyo hacia ella, ¿no? Que estaba obsesionado. Sí, estaba obsesionado. Ajá. A ver, aquí, chicos, aquí voy a responder, ¿sí? Nos dice, adoptó a Quasimodo cuando este era un niño. A Quasimodo lo adopta un cura, un obispo. Él es el que adopta a Quasimodo, es un diácono de la iglesia. Porque nadie lo adoptaba porque era muy feo. Sí, no, era muy feo, nadie lo adoptaba. Es por ello que este clérigo, persona religiosa lo adopta, ¿no? Esmeralda sabemos que no es, porque la gitana, Froyo es el novio que está obsesionado. Febo tampoco, Paquita, Hugo es aquel religioso que adopta a Quasimodo. ¿Cuál es? También sale Febo. Febo también sale, ¿no? Al final también se enamora de Esmeralda. Quasimodo fue una buena persona. Sí, fue una buena persona. Tal vez su apariencia no era la más simpática ni la más agradable, pero era una excelente persona. Muy bien, chicos, continuamos. Ya. Continuamos antes que nos gane la hora. Uno de los temas de Nuestra Señora de París. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál será uno de los temas que nos habla? ¿Cuál será? La fatalidad, el individualismo. La fatalidad. La fatalidad, ¿no? La fatalidad. Muy bien, excelente. Fatalidad. La fatalidad, ¿no? Porque al final se mueren los dos. Género y especie de Nuestra Señora de París. ¿Cuál es? Género narrativo y especie novela. Vamos respondiendo allí, chicos. ¿Ah? Obra Narrativo y novela. Miss, ¿Sí? ¿Sí? Esta historia termina como Romeo y Julieta. Sí, como Romeo y Julieta, ¿no? Por ello es que es una novela, ¿no? Una novela muy triste. En la 11, ¿cuál es una obra de teatro de Víctor Hugo? Nuestra Señora de París. Recuerda que Nuestra Señora de París es una novela. La obra de teatro de Víctor Hugo es Hernani. Eso sería Hernani. Pregunta 12. Personajes de Nuestra Señora de París. Yo sé, Esmeralda, Quasimodo y Febo. Bien, excelente. Esmeralda, Quasimodo y Febo. Pregunta 13. Víctor Hugo, ¿dónde nació? Fácil. En Alemania. En Alemania nació Víctor Hugo. ¿Dónde nació Víctor Hugo? En Francia. En Francia.
Francia. Víctor Hugo era francés. Francia, Miss Francia. Francia. Y Sturm und Drang. Miss, ¿por qué? Habló. Tormenta y pasión. ¿Qué Miss, significa eso? Tormenta y Pasión y pasión. amor. Pasión y amor. Tormenta y pasión. La A, ¿no? Bien, chicos. Y Miss. ¿en qué el siglo en el que surge el romanticismo? ¿En qué siglo surge el romanticismo? La B. Chicos, su micrófono. En el siglo X, me dicen ustedes. ¿En qué siglo, chicos, comienza el romanticismo? La D, Miss. La D, excelente. En el siglo XVI, la D. Bien, chicos, es así como hemos terminado literatura. Hemos terminado literatura, chicos. ¿Ni se dejó tarea? Miss, En literatura Miss, no. no hay arte. Miss, chicos. aquí en mi horario me sale ortografía y arte. Sí, pero en la... Chicos, un ratito antes de explicar esa parte, ¿terminaron de copiar todo, de marcar, para poder... ¿Sí? Ya terminen, chicos, terminen. Sí, yo no le saqué copia. terminé. Eso no